Lo dijo en la primera hora. Vamos a empezar con el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. A ver, ¿dónde tengo por aquí mis notas? Aunque no lo crean, yo preparo el comentario. Que improviso lo que digo, sí, pues prepara el comentario. El gobierno quiere dejar elevado el salario básico unificado a $475. La nota la publicó Diario El Universo. Gobierno de Guillermo Lasso, dice la nota, dejará definido el sueldo básico de $475 para el 2024 si no hay consenso entre trabajadores y empleadores. Voy a leer, Belkis lo presentó en la primera parte de este espacio, voy a leer para nuestra audiencia que está conectada ahora con nosotros y poder sustentar nuestro comentario del día de hoy. Dice la nota del Universo, aunque el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aún no sesiona para definir el salario básico que regirá a partir del 1 de enero del 2024, el gobierno adelanta que el alza volverá a ser de $25 como ocurrió en los 2 años anteriores, porque esa fue una de las ofertas de campaña del actual mandatario Guillermo Lasso. Subirlo hasta $500 durante los 4 años de gestión. Abro un paréntesis, una digresión. Quiero recordarles que cuando Lasso fue candidato, ofreció aumentar de 400 a $500 el salario básico unificado. Cuando el presidente asume el 24 de mayo del 2021, el salario era de $400. Y oferta de campaña del presidente Lasso era, el salario va a subir a $500, $100. Cuando asume el poder dicen, un momentito, pero eran $100 en los 4 años. $100 en los 4 años. Y luego, a ver, yo recuerdo claramente una declaración del señor ministro de Trabajo. Por si acaso, no necesariamente implica que cada año se va a subir $25. Pero por supuesto, aquí en el Ecuador mandan siempre las cuestiones políticas por encima de lo técnico. Es una aspiración de todos ganar más. Y por supuesto que el trabajador quiere, debe y necesita ganar más. Pero estas discusiones, lamentablemente e históricamente en el Ecuador, han estado marcadas por lo político por encima de lo técnico. Y no se ha priorizado el diálogo porque al final ha mandado la imposición. De hecho, la estructura, aquí señala que si no se ponen de acuerdo, y esa estructura tradicional, si no se ponen de acuerdo empleadores y trabajadores, será el ministro de Trabajo el que fije el valor del salario básico unificado. Cierro el paréntesis. Al aplicarse la muerte cruzada y en consecuencia de las elecciones anticipadas, el mandato del presidente Lasso se redujo a 2 años y medio, pero los tiempos legales le dan para que el sueldo básico del 2024 se define en su administración. Eso también hay que tomarlo con pinzas y ya les voy a explicar. Dice, los tiempos legales le dan para que el salario básico del 2024 se define en su administración. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó que la administración de Guillermo Lasso resolverá este tema y no lo dejará para su sucesor, el presidente electo Daniel Noboa Sin, y que la postura del régimen seguirá siendo un alza de $25. El gobierno cumplió su compromiso, ha venido cumpliendo su compromiso de incrementar $25 cada año. Los 2 años pasados fueron de 25 y este año cumplirá con su meta, que es el proporcional, el nuevo dividendo de $25. No puede ser a 500 porque era el 4.º año y este gobierno tiene una salida anticipada, constitucional y legal. Cerraremos este año que nos corresponde con la propuesta del monto equivalente para llegar a $475, porque es una tesis del gobierno y un compromiso electoral, comentó Cucalón a Diario El Universo. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es la instancia que debe definir el alza salarial. Está integrado por representantes de empleadores y trabajadores. Sus nuevos miembros ya fueron renovados a finales de septiembre y aún no hay fecha para las sesiones. Ya anuncian el salario básico, pero todavía ni sesionan. La normativa establece que deben hacerlo hasta el 20 de noviembre. Las posturas previamente ya se han expuesto, dice la nota del Universo. Las centrales agrupadas en el Frente Unitario de los Trabajadores anticiparon que plantearán que el sueldo básico del 2024 se equipare al costo de la canasta familiar vital, o sea, que suba a $550. Y desde el sector de los empleadores se espera que el cálculo sea técnico. Si entre las partes no se llega a un consenso,
Es el gobierno a través del Ministerio del Trabajo, que también integra el Consejo de Salarios, el que define el alza. Y la nota cierra señalando el cambio de gobierno se estima que se dé en diciembre próximo. Algunas reflexiones. Por si no se enteraron, y lo presentamos aquí en este espacio, esto fue noticia ayer a las 7 de la mañana en una entrevista que le hizo mi colega Milton Pérez en Teleamazonas a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaindo. En el ideal de que no se presenten recursos jurídicos que permitan dejar en firme los resultados electorales de los comicios anticipados de primera vuelta 20 de agosto y de segunda vuelta 15 de octubre, el cronograma de entrega de credenciales a las autoridades se va a adelantar. ¿Cuál era el derrotero inicial? 30 de noviembre, proclamación definitiva de resultados de las elecciones anticipadas. 8 de diciembre, o hasta el 8 de diciembre, entrega de credenciales a asambleístas, y 11 de diciembre, entrega de credenciales al binomio presidencial. Pero resulta que de los 137 legisladores, 116 ya tienen en firme su elección, que son los 116 asambleístas de las 24 provincias del Ecuador. 116. Restan 21, los 15 nacionales y los 6 por los ecuatorianos residentes en el exterior, y resta el binomio presidencial. La Audiencia Pública Nacional de Escrutinio se instaló ayer. Hasta ayer, resulta que se cerró en 23 de las 24 provincias del Ecuador el escrutinio al 100%. Faltan algunas zonas de Morona Santiago de difícil acceso, que lo comentó José Cabrera en este espacio hace 2 días, el consejero del Consejo Nacional Electoral. Y hasta ayer estaba en el 91,44% el proceso de escrutinio de las circunscripciones de los ecuatorianos residentes en el exterior, que eso también explicaba José Cabrera. Aparte, digamos, de lo digital, porque llega la información telemáticamente, se necesita el acta física, y las actas físicas del exterior están llegando al Ecuador. Entonces, ¿qué se ha explicado? Que ese calendario inicial se podría adelantar si es que nadie presenta objeciones. O sea, me parecería absurdo que alguien objete el resultado presidencial cuando ni siquiera la candidata que perdió las elecciones habló de fraude o de cuestionamiento sobre el proceso electoral. Y no he escuchado que ningún agorero del desastre, de esos que se parqueaban al frente del Consejo Nacional Electoral cada tarde, y algunos a incidentar y a insultar y a molestar el tráfico, ¿ya? Ahí en las 6 de diciembre y Voz Mediano, diciendo, vamos a defender al Ecuador del fraude. No había ni elecciones, pero ya estaban ahí afuera del CNE protestando, anticipándose. Ni esos están protestando. Entonces, en condiciones normales, creo yo, aunque este país nunca deja de sorprender, no debería presentar nadie una objeción sobre el resultado de la elección presidencial ganada por Daniel Noboa con una diferencia de 3,6%, o sea, 366,000 votos, más o menos, sobre Luisa González. Nadie. Y ese resultado, una vez que concluye el escrutinio, se abren los 3 días para la presentación de recursos. Nadie debería presentar recursos, pero digo, esto es Ecuador y aquí pasa hasta lo insólito en la política. Pero yo asumo que nadie debería presentar recursos, pasan los 3 días, queda ejecutoriada, queda en firme esa decisión del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral debe certificar que no hay recursos pendientes, y el CNE deja en firme la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales. Así como ya están en firme los resultados de la elección de 116 asambleístas provinciales. ¿Qué resta? Los 15 nacionales y los 6 por el exterior. Tampoco he escuchado, lo cual es bueno, a ningún sujeto político, a ningún agorero del desastre, plantear públicamente objeciones, reparos, dudas o el típico grito de fraude. Me robaron los votos. Tampoco, en el caso de asambleístas. Entonces, parto del mundo ideal. Les invito a que me acompañen en este sueño. Partamos del mundo ideal, que nadie presenta objeciones y que los resultados quedarán en firme. La próxima semana, el CNE comenzará el martes 24 a entregar las credenciales en las provincias.
El día 25 será en Guayas, creo que el día siguiente en Manabí. Está previsto que el 13 de noviembre se cierre la entrega de credenciales provinciales con Pichincha y también la confirmación de los resultados de las consultas populares del Yasuní y del Chocuandino. Y en el calendario, si es que nadie presenta objeciones, que parece, y ojalá que así sea. A veces hay gente que presenta objeciones por cualquier cosa, solamente por incidentar, porque la entrevista en los medios, por hacerse famosos, porque quieren salir en la tele o quieren que el nombre sea tendencia en las redes. Hay gente, aunque no lo crean, hay gente que le encanta eso. Pero digamos que nadie presenta. Entonces se estima que hasta el 13 de noviembre se entreguen todas las credenciales a asambleístas nacionales y a los de los ecuatorianos residentes en el exterior, y el 15 de noviembre se entregan las credenciales al binomio presidencial. Si esto ocurre, la instalación de la asamblea no será en diciembre, sino en noviembre, porque la asamblea ya estaría en capacidad, a partir de la entrega de creencia, digamos, de la proclamación de los resultados. A partir de la proclamación de los resultados, la norma jurídica dice: dentro de los 15 días posteriores a la proclamación de los resultados definitivos, las autoridades deben posesionarse. La asamblea debería posesionarse no más allá de del inicio de la tercera semana de noviembre. O sea, terminada la primera quincena de noviembre, la asamblea ya tendría posibilidad de posesionarse. Y ahí, si me está escuchando, como siempre, mi doctor Dieguito Lucero, deme luces de cuántos días más o menos, si es que me pasa ese dato, necesita la asamblea para estructurar la parte administrativa. Porque claro, o sea, los legisladores con sus equipos tienen que ir a la asamblea, entregar la documentación. Eso era lo que le planteaba ayer a Patricio Carrillo. Tiene que presentar el certificado de no impedimento del Ministerio de Trabajo. No sé cómo va a ser el general Carrillo. Yo creo que al final el general Carrillo va a tener que acudir a esta sentencia que él lo mencionó ayer de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para tratar de ocupar el cargo. No sé si le alcanza el tiempo para posesionarse el día que se instala la Asamblea Nacional. Son unos días, unos pocos días para organizar la parte administrativa. Me imagino que ya en el salón del pleno están diseñando los espacios, adaptando las curules, etcétera, que es muy usual. Entonces la asamblea debería instalarse cerrada la primera quincena de noviembre, en el inicio de la segunda quincena de noviembre, o sea, en el inicio de la tercera semana de noviembre. Y la última semana de noviembre, antes de que se acabe noviembre, Daniel Noboa Sin debería ser posesionado en la Asamblea Nacional como presidente de la República. Algunos han dicho 25. Por ahí hubo un opinador que dijo, ay, que las fechas se adelantan porque hay un acuerdo de lazo con Noboa. O sea, por Dios, hasta sean un poquito precisos. Honren el oficio. Investiguen. No solamente hablen desde el estómago. No es que las fechas son porque Lazo y Noboa se ponen de acuerdo. Las fechas son porque corresponde al calendario electoral y porque dependen de que nadie presente un recurso. Porque Lazo y Noboa pueden ponerse de acuerdo en lo que quieran, pero si alguien presenta un recurso, no van a poder cumplir con la fecha. Así de simple. Entonces, en este ideal que les estoy planteando, podríamos tener asamblea ya en pleno funcionamiento al inicio de la tercera semana de noviembre, y antes de que se termine el mes, tendremos ya posesionado al presidente Daniel Noboa y a la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Por qué me tomo el tiempo? Porque empecé hablando del anuncio de los salarios, pero ¿por qué me tomé el tiempo para contextualizar esto? Porque en diciembre, si se cumple esto que estoy señalando, en diciembre, Guillermo Lasso ya no será presidente de la República, será Daniel Noboa. Y en diciembre es el mes en el que se define el aumento del salario básico unificado. En diciembre. ¿No les parece a ustedes, por más que sea importante el aumento, porque es importante hablar del aumento, todos queremos ganar más, como digo? Es importante el aumento del salario básico unificado. ¿No les parece a ustedes que por un tema de delicadeza, el presidente Lasso ni siquiera se debería referir a este tema? Sino que con el equipo de transición, que no sé si Daniel Noboa ya tiene equipo de transición. Créanme que eso, como les dije ayer, es impresionante el silencio desde el lado del equipo del presidente electo. Pero con el equipo del presidente electo y con el presidente electo,
deberían consensuar qué va a pasar con el salario. Y Lasso no debería tomar esa decisión, sino que esa decisión debería quedarle a Daniel Noboa. Es un tema de delicadeza, es un tema de respeto, es un tema de cuidar las formas. Sí, me van a decir, bueno, Lasso va a ser presidente hasta el último día. De acuerdo. El otro día, no sé si comenté aquí o en mi espacio digital, a mí me choca eso que le digan a Lasso presidente saliente. Es presidente. Lasso será presidente hasta el día en que se saque la banda presidencial en el pleno de la Asamblea Nacional, le entrega a quien presida la Asamblea y este a su vez le coloque la banda presidencial al nuevo mandatario. Hasta ese día, Guillermo Lasso Mendoza será presidente de la República. Entonces, eso de presidente saliente me parece una mamarrachada. Absurdo. Presidente. El señor tiene que gobernar hasta el último día. Pero si ya tenemos un presidente electo, lo que tiene que hacer el señor Lasso y su gobierno es dedicarse netamente a lo urgente. Y nada más que lo urgente porque está de salida. Y porque además el señor presidente de la República no está saliendo por la puerta de frente. Está saliendo por la cochera. Perdónenme, pero es así. Por más que él diga que va a escribir un libro de 300 páginas y le va a dejar al estilo estadounidense en el escritorio de Carondelet una carta a Daniel Noboa con 3 recomendaciones, sería interesante saber qué le va a escribir. Por este tema del salario, déjelo al nuevo presidente, que Noboa decida. Por un tema, como digo, de delicadeza. ¿En dónde creo yo que debería enfocar sus energías el presidente Lasso en el epílogo de su administración? Tienen que dejar listo el presupuesto general del Estado. Nadie habla de la proforma. Nadie. Es impresionante la ausencia de debates sobre lo realmente importante en este país. Porque la Constitución de la República establece que la proforma presupuestaria, en condiciones normales, debe enviarse a la Asamblea Nacional 60 días antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal. O sea, hasta, si mal no recuerdo, 1 de noviembre, debe llegar a la legislatura la proforma presupuestaria. La Asamblea, insisto, estoy hablando en condiciones normales. La Asamblea tiene 30 días para aprobar u observar la proforma, porque la Constitución no le permite a la Asamblea negar o modificar la proforma. No le permite. ¿Ya? Solamente aprobarla u observarla. Tiene chance hasta el 1 de diciembre. Si la observa, se abre un plazo de 10 días para que el Ejecutivo responda a las observaciones. Pero la Asamblea no tiene chance de negar ni modificar la proforma. No hay cómo. No hay manera. Yo por eso, digamos, no sé hasta qué punto tiene sentido que el Ejecutivo mande la proforma a la Asamblea si la Asamblea no tiene ningún margen de acción. La Asamblea puede observar y si el Ejecutivo quiere, acepta las observaciones. Si no quiere, no le interesa, no las acepta. Así nomás. Tiene que haber presupuesto. No le da chance de negarla. Claro, sería gravísimo que se niegue una proforma, porque el país no puede comenzar el año sin un presupuesto. Pero, a diferencia de lo que pasaba antes de la Constitución del 98, en la Constitución del 98, la poderosísima Comisión de Presupuesto podía modificar la distribución por sectores de los ingresos y de los gastos. Y había un manejo clientelar, pues en aquel tiempo, antes del 98, los diputados manejaban partidas extrapresupuestarias, así era. Eso se corrigió con las constituciones del 98 y del 2008. Nadie habla del envío a la Asamblea de la proforma. Pues no hay Asamblea, pues. Entonces, ¿a quién va a enviar? A la Corte Constitucional. Porque digo, ¿qué va a pasar ahí? Revisando la Constitución y la norma complementaria, y están en sintonía algunos de nuestros especialistas, está Melania Carrión, Arturo Ruiz, que también le envió un abrazo. Ustedes que saben mejor que uno de estas materias, pues yo no he visto en ninguna parte de la Constitución ni en alguna norma secundaria. ¿Qué pasa si la Asamblea está disuelta y la disolución de la Asamblea, o sea, la inexistencia de la Asamblea coincide con el cumplimiento de este requisito de enviar
la proforma presupuestaria. ¿Se envía a la Corte? ¿Qué va a hacer la Corte? Yo no lo tengo claro, pero nadie habla de esto. Lo cierto es que el Ejecutivo tiene que dejar listo un presupuesto. Y como ya hay un presidente electo en este momento, por eso yo hablaba de que estoy espeluznado con el silencio del gobierno electo. Porque esto es importante. Cualquier construcción presupuestaria para el próximo año tiene que ser coordinada entre el presidente actual y el futuro gobernante. Entre el gobierno presente y el futuro gobierno. Nadie habla de la proforma presupuestaria. Ese es otro tema. Ese tema es urgente. Por ejemplo, ahí tiene que enfocar las energías el gobierno del presidente Lasso. El gobierno del presidente Lasso tiene que enfocar las energías en cómo va a ser con las necesidades presupuestarias de los gobiernos locales para enfrentar el fenómeno del Niño, cuyo impacto no sabemos cómo va a ser. Ojalá que sea no tan fuerte. No tan fuerte. Pero se entiende que hay necesidades presupuestarias de $400 millones para los gobiernos locales. Mi doctora Pamela Aguirre Castro me está escribiendo. Si tiene el dato, pásemelo, doctora. Tenga la bondad. Le envío un abrazo hasta el Manso Guayas. Ella es constitucionalista. Sabe mejor que uno de estas materias. Ella sí estudió para eso. Uno comenta porque aprende, por ejemplo, de personas como Pamela Aguirre Castro. Ahí está. No hay norma ni en la Constitución ni en la ley, función legislativa, ni en la ley del presupuesto. Debería regularse. Esto que está pasando ahorita, esto. ¿Han escuchado ustedes en algún otro espacio hablar de esto que les estoy planteando hoy? Del presupuesto general del Estado. En este periodo de transición. Cuando tenemos un gobierno que está a puertas de terminar, que podría terminar antes de noviembre, antes de que finalice noviembre. Y un nuevo gobierno, ¿qué pasa con el presupuesto? Ahora, me dice la doctora Pamela Aguirre, al no estar normado, sostiene ella, esto podría observarlo la Corte Constitucional. Haciendo una analogía, lo que debe ocurrir es que el presupuesto actual se prorrogue para el próximo año, porque en la Constitución establece que el presupuesto en año electoral se prorroga para el siguiente año. Pues es un año atípico y no está regulado. Ahí tienen otro vacío, estimados legisladores, futuros legisladores y legisladoras. Otro vacío para regular que nos ha dejado este periodo de elecciones anticipadas, de aplicación del artículo 148 de la Constitución, que implicó la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria anticipada de elecciones. Otro tema que debería ser regulado. Arturo me recuerda, en la primera hora se dijo por primera vez lo de la Proforma y el Plan Nacional de Desarrollo. Y sí, usted lo dijo, señor Ruiz, no se resienta, usted lo dijo. ¿Ya? Ese tema es urgente. Vamos a tratar de ubicarle y le pido al equipo, tratemos de ver si la próxima semana lo podemos tener a Pablo Arosemena, al ministro de Economía y Finanzas, para conversar con él. Y ver qué va a pasar con la Proforma, con el Plan Nacional de Desarrollo, si se puede aplicar esta lectura que también me parece interesante de la doctora Pamela Aguirre, de que el presupuesto, al ser año electoral, pero tiene esta particularidad que es un año electoral distinto, atípico, inédito, elecciones anticipadas, aplicamos el mismo concepto de que el gobierno no haga nada con la Proforma y deje la Proforma de este año para que siga vigente el próximo año, que será el año de transición del presidente Daniel Noboa. Pero esto es urgente. Urgente lo del fenómeno del Niño. Urgente los temas de seguridad. Urgente la entrega de ambulancias, que está bien, ayer han entregado ambulancias. Urgente la entrega de patrulleros. Pero ya voy a investigar este fin de semana y conversamos el lunes, porque de lo que conozco, han entregado patrulleros, pero todavía no pueden ser usados porque no han tenido seguro. Y creo que todavía no tienen ni balizas. Pero presentaron ahí los carros para la policía. Ya, reciben los carros los policías, pero no pueden usarlos porque no tienen seguro. Ya voy a investigar bien y les comento eso el día lunes. A ver, ya tenemos lo del presupuesto. Aquí me escribe un mensaje Vero. Me dice acá que será presupuesto prorrogado. Gracias. Esto es súper interesante. Presupuesto prorrogado, me dice el Ministerio de Economía y Finanzas, sacó oficio y está en el reglamento, dice, del COPLAFIP. Ok, presupuesto prorrogado entonces. Entonces no hay envío de proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional. Gracias, datazo. Este es un dato súper importante y súper interesante.
el que me acaban de pasar en este momento respecto del presupuesto general del Estado y del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, Vero, qué generosa que es usted. Efectivamente, me dice acá Melania, es correcto, según el Código de Planificación y Finanzas Públicas se prorroga. Sobre el tema de los patrulleros, Jeff Sanguilla me dice, lo presentó Hernán Higuera en un reportaje y está que se goza el Jeff. ¿Cómo presentan patrulleros y no los pueden utilizar? Pues es importante. O sea, el presidente Lasso tiene que dedicarse a lo urgente, a lo que no puede esperar. Y retomo el tema del salario. El tema del salario, déjelo al presidente Noboa. Ese tema del salario, déjele al presidente Noboa. Yo creo que es importante que el Ejecutivo, que está terminando su administración, todo lo que resuelva en estas horas y en estos días y en estas semanas, lo coordine con el equipo del nuevo presidente. Por un tema de delicadeza. Santiago Carrera me dice, correcto, dice, si el presupuesto es prorrogado, es el del 2020, el del 2023, en el 2024 y el 2025 es electoral. Otra vez entonces el presupuesto del 2023 será prorrogado hasta el 2025. Por eso tendremos Lazo hasta el 2025, dice Santiago. La doctora Carrillo me dice, el Ejecutivo sin embargo quiso reformarlo para dejarlo más claro en el proyecto de decreto ley, no prorrogándolo, sino dándole 90 días al nuevo gobierno, pero no pasó en el proyecto de decreto ley de finanzas públicas que finalmente no fue avalado por la Corte Constitucional. Paulita me dice, el presidente Lasso está entregando patrulleros, ambulancias, etcétera, para poder poner en su libro. Por eso yo decía el otro día, ¿cuántas páginas será de lectura y cuántas de fotografías? Porque hablan de un libro de 300 páginas. En fin. Bueno, ahí les dejo como para cerrar la semana. Y justamente Marilyn Tapia hacía la misma pregunta del presupuesto. ¿No aplicaría el presupuesto prorrogado por cambio de gobierno? Claro, eso está quedando claro en este momento con la interacción que tengo de la audiencia. Está quedando claro. Por ser un año, entre comillas, electoral atípico. Lo menciono justamente a propósito de esto que estoy señalando. Entonces, en resumen, para ir cerrando el comentario, dejo algunos temas para el día lunes. El lunes vamos a hablar de los patrulleros entregados sin seguro. Ya voy a chequear el reportaje de Hernán que me dice Jeff Sanguña. Vamos a hablar de los patrulleros. Vamos a hablar de unas declaraciones del presidente Lasso, que ha vuelto a justificar la disolución de la Asamblea Nacional. Y escucharle al hoy presidente renegando de la función legislativa cuando siendo candidato y siendo líder de la oposición, en cambio defendía aquello. Bueno, es también llamativo, aunque no sorprende dentro del desarrollo de la política ecuatoriana. Lo vamos a comentar el día lunes. Y por ahí también hay una declaración del ministro del Interior que ya la conseguí, no tengo video sino audio, hablando de que nuestra policía es una de las mejores policías del mundo. Ya vamos a comentar justamente eso el día lunes. Así que les engancho ahí. Este es un abreboca nomás, hablando de cómo cerramos la semana. Y otra vez, por quinto día, silencio absoluto en el equipo del presidente Noboa. Ayer lo mencioné en este espacio, estoy, créanme, sorprendido. El presidente Noboa no ha hecho ninguna declaración. Entiendo que ayer partió a Europa. No sé si tienes tú alguna referencia del viaje del presidente. ¿El equipo tiene alguna referencia? Yo no la tengo. Si es que alguien tiene alguna referencia, no tenemos la agenda. Ayer estaba tratando de conseguir la agenda, no tenemos la agenda, no sabemos qué va a hacer Europa, no sabemos qué tipo de actividades va a desarrollar. Como yo decía ayer, Daniel Noboa ya no es un político cualquiera, es el presidente electo de la República. Pero además su silencio sobre todos los temas. Está a puertas de cumplir una semana de haber sido elegido y no ha dicho absolutamente. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.